Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con las series que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Hoy tengo un vídeo jugosísimo, picante y lleno de drama del bueno. Vamos a hablar de una pareja que nos enamoró a todos, una pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, Andy Ercel y Kerem Bürsin. Pero, ¿qué pasó? ¿Realmente se acabó el cuento de hadas? Andy rompe el silencio. Y lo que tiene que decir, preparaos porque os va a sorprender. Antes de que sigamos, os recuerdo que si os gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ni un solo chisme, ni una sola novedad, ni un solo análisis de vuestras series turcas favoritas. Y ahora sí, vamos al lío. La relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin fue una de las más seguidas y comentadas del panorama internacional. Desde que se conocieron en el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable. Y no era solo en la pantalla, fuera también. Las miradas cómplices, las sonrisas nerviosas, las fotos juntos. Todo apuntaba a que el amor había florecido entre Eda y Serkan, pero esta vez en la vida real. Durante meses, Andy y Kerem negaron los rumores. Aseguraban ser solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero nosotros, los fans, sabíamos que había algo más. Los pequeños gestos no mienten. Las bromas en las entrevistas, la forma en que se miraban durante las pausas del rodaje, las historias que compartían en sus redes sociales. Todo era una clara señal de que la amistad era solo la punta del iceberg. Y finalmente, durante unas vacaciones de ensueño en Maldivas, lo confirmaron. Publicaron fotos juntos, abrazados, sonriendo. El mundo entero estalló de alegría. Era oficial. Andy y Kerem eran pareja. Su relación fue un torbellino de romanticismo. Viajes exóticos, regalos extravagantes, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar frente a la pantalla. Se mostraban felices, enamorados y compartían su felicidad con sus fans a través de las redes sociales. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos admiraban y envidiaban. Hasta las marcas se peleaban por tenerlos como imagen. Su conexión era innegable, su amor parecía indestructible. Eran la encarnación perfecta del cuento de hadas moderno, la prueba de que el amor verdadero podía existir, incluso en el mundo del espectáculo. Pero como en toda historia, también hubo obstáculos. La presión mediática era enorme, los rumores constantes y las críticas a veces muy duras. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans analizaban cada uno de sus movimientos y los medios de comunicación especulaban sobre cada aspecto de su relación. A pesar de todo, Andy y Kerem se mantuvieron unidos, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Se apoyaban mutuamente, se protegían de las críticas y se esforzaban por mantener su relación lo más privada posible. Parecía que nada podía romper su vínculo. Y entonces, llegó el silencio. Dejaron de publicar fotos juntos, de hacerse comentarios cariñosos en las redes sociales, de aparecer juntos en eventos públicos. Las alfombras rojas ya no los veían desfilar juntos, las revistas del corazón dejaron de publicar portadas con sus románticas escapadas y sus cuentas de Instagram se volvieron sospechosamente silenciosas. Los rumores de crisis comenzaron a circular y aunque ninguno de los dos confirmó nada oficialmente, la evidencia era cada vez más clara, algo no iba bien. El cuento de hadas parecía desmoronarse ante nuestros ojos. Hoy vamos a analizar en detalle lo que realmente pasó entre Andy y Kerem, basándonos en declaraciones de Andy, en fuentes cercanas a la pareja y en el lenguaje corporal que podemos interpretar a través de sus apariciones públicas. Vamos a tratar de entender por qué una historia de amor tan intensa y apasionada llegó a su fin. Nos adentraremos en los entresijos de su relación, exploraremos los posibles motivos de su ruptura y analizaremos el impacto que ha tenido en sus vidas y en la de sus fans. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y revelaciones. Pero antes de meternos de lleno en el drama, quiero hablaros de otras series turcas que también nos han hecho creer en el amor, aunque no siempre con finales felices. Porque, seamos sinceros, el amor no siempre es un camino de rosas. A veces está lleno de espinas, de obstáculos y de decepciones. Pero eso no significa que debamos dejar de creer en él. Empezamos con Aşk Memnu, una de las series turcas más polémicas y exitosas de todos los tiempos. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, cuenta la historia de Biter,
una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre mayor y viudo con 2 hijos. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque nos muestra que el amor, a veces, puede ser destructivo y que las decisiones que tomamos pueden tener un impacto irreparable en nuestras vidas. Aşk Memnu es un claro ejemplo de que no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Nos recuerda que el amor no justifica todos los actos y que a veces, es mejor alejarse de una relación tóxica, por muy apasionada que sea. Y por cierto, el vestuario de Biter sigue siendo icónico. Cada vestido, cada joya, cada accesorio era una obra de arte que reflejaba su personalidad y su estado de ánimo. Otra serie que nos ha hecho reflexionar sobre el amor y las relaciones es Fatma Gul'un Suku-Ne. Esta serie, también protagonizada por Beren Saat, aborda un tema muy delicado, la violación. Fatma Gul es una joven que es violada por un grupo de hombres y, para evitar el escándalo, uno de ellos, Kerim, se ve obligado a casarse con ella. A pesar del trauma, Fatma Gul y Kerim logran construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor. Esta serie es relevante porque nos muestra que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor puede florecer. Nos enseña que el amor puede ser un poderoso instrumento de curación y que, con el tiempo y el esfuerzo, se pueden superar incluso los traumas más profundos. Y también nos recuerda la importancia de denunciar la violencia sexual y de apoyar a las víctimas. Además, la banda sonora de esta serie es simplemente preciosa. Las melodías melancólicas y emotivas acompañan a la perfección la historia y nos transmiten la angustia y la esperanza de los personajes. Y ahora hablemos de una serie más ligera, pero no por ello menos interesante, Erkencikus. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño. Su relación está llena de altibajos, pero al final logran superar todos los obstáculos y vivir felices para siempre. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra que el amor verdadero requiere esfuerzo, paciencia y compromiso. Nos recuerda que las relaciones no son perfectas y que es necesario trabajar duro para mantener la llama viva. Y también porque nos recuerda que a veces, las personas más diferentes pueden encontrar el amor juntas. La química entre Demet y Can era increíble y los paisajes de Estambul eran espectaculares. Cada rincón de la ciudad se convertía en un escenario romántico para sus encuentros y desencuentros. Pero volvamos al tema central de nuestro vídeo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué dice Hande sobre su ruptura? Recientemente, en una entrevista para una revista de moda, Hande habló sobre su vida personal y, aunque no mencionó directamente a Kerem, sus palabras dejaron entrever que la relación había terminado de forma definitiva. La entrevista, que se realizó en un ambiente relajado y distendido, reveló una Hande más madura y reflexiva. Estoy en un momento de mi vida en el que estoy priorizando mi bienestar y mi felicidad, dijo Hande. Estoy enfocada en mi trabajo, en mi familia y en mis amigos. Quiero rodearme de personas que me aporten energía positiva y que me hagan sentir bien conmigo misma. Sus palabras resonaron con fuerza entre sus fans, que interpretaron su mensaje como una señal de que había superado la ruptura y que estaba lista para empezar un nuevo capítulo en su vida. Estas palabras, aunque no son una confirmación explícita de la ruptura, sugieren que Hande ha decidido seguir adelante con su vida y que ya no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece. Su enfoque en el bienestar personal y en la felicidad individual es un mensaje poderoso para todas las mujeres que han pasado por una ruptura amorosa. Otras fuentes cercanas a la pareja han revelado que la principal causa de la ruptura fue la incompatibilidad de agendas y la presión mediática. Ambos están muy enfocados en sus carreras y les resultaba difícil encontrar tiempo para pasar juntos. Sus apretadas agendas de rodaje, sus compromisos publicitarios y sus viajes constantes les impedían dedicar tiempo de calidad a su relación. Además, la constante atención de los medios y los fans les impedía tener una relación normal y privada. Cada salida, cada cena y cada viaje se convertía en un evento público, lo que dificultaba la intimidad y la espontaneidad en su relación. También se rumorea que hubo algunas diferencias de opinión sobre el futuro de la relación. Hande quería estabilizarse y formar una familia, mientras que Kerem prefería seguir disfrutando de su libertad y enfocarse en su carrera. Estas diferencias en sus prioridades y en sus planes de futuro podrían haber sido un factor determinante en su ruptura. Sea cual sea la razón,
lo cierto es que Hande y Kerem ya no están juntos. Y aunque nos duela a todos los que creímos en su amor, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Cada uno tiene derecho a buscar su propia felicidad y a tomar las decisiones que considere mejores para su vida. Pero no todo está perdido, mis queridos fans. Como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Y estoy segura de que tanto Hande como Kerem encontrarán el amor nuevamente. Son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a estar juntos. El tiempo lo dirá. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creéis que volverán a estar juntos? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita sobre el amor? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre nuestros temas favoritos. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ni un solo chisme de vuestras series turcas favoritas. Gracias por verme y hasta la próxima. Besos.